editar, nomás John la graba y nosotros nos encargamos de todo lo demás. Amén. Amén, amén. Pues nada más recordarle que sábado 6 de la mañana seguimos en oración. Si tiene a bien acompañarnos, sábado 6 de la mañana, solamente una hora. Y le puedo asegurar que es de gran bendición para todos y cada uno de nosotros. El viernes, varones, ¿el viernes qué creen? Hay varones, hay reunión. Hombres de reino y burritos estilo Valsequillo el viernes. Así que no se lo pierdan, no se crean, no sé si vaya a haber burritos, pero ahí nos ponemos de acuerdo en el WhatsApp. Ha sido de gran bendición ese grupo. Mire, la verdad a mí me pasaba lo que a la pastora. Yo de repente le subía ahí un que otro, no estoy hablando de ahorita, sino tiempo atrás. Le subía algún devocional, le subía algún versículo, algo. Y yo nada más oía los grillitos, ¿verdad? Cric, 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 cric. O sea, ni una manita, ni un ok, ni un nada. Y gracias a Dios, poco a poquito ya como que estamos teniendo más hermandad y ya hay más reacciones, ya hay más saludos. El hermano Carlos no pasa un día que no mande por ahí su cuadrito. Gracias, hermano. Gracias por estar al pendiente de Luis. Ya lo dieron de alta, pero todavía hay que seguir orando por él, porque todavía hay situaciones que tiene que terminar de sanar. Y también hay que orar por el hermano Carlos Contreras. Entonces hay mucho por qué orar y hay mucho para orar. Así que por eso lo invito los sábados, por eso el viernes no deje de venir. Usted sabe que la palabra de los sábados siempre es retadora. Yo siempre he sido del pensar que la palabra del sábado, del varones, tiene que ser retadora porque somos la cabeza de la casa. Sí, hay momentos en los que podemos palmearnos la espalda y que se ponga usted a llorar, pero normalmente es para estar firmes y estar fuertes. ¿Sí me estoy explicando? Porque es lo que tenemos que aprender a hacer, que el varón tome su posición, porque si no el Señor nos va a decir como le dijo a Adán: Adán, ¿dónde estás? Y hablaba de tomar la posición como varón. Y bueno, vamos a la palabra del día de hoy. Hoy le traigo una palabra, pues me quedé sin palabras de la palabra que le traigo. Porque le iba a decir, no sé si es más mensaje o más enseñanza, o es más enseñanza o es mensaje, pero vamos a darle, ya usted toma la decisión. Y el tema del día de hoy, porque siempre me preguntan el título al final, se llama El pensamiento correcto. El pensamiento correcto. Y vamos a iniciar leyendo una porción que está en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 22. Y ahí iniciamos, vamos a leer 22 al 24. Y nos dice el Señor por medio de Pablo de esta manera: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Bendito Señor, bendito Padre celestial, te damos gracias por esta palabra y permite que quede grabada en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, que la podamos llevar a la práctica, pero sobre todo, Señor, que cada día podamos ser más hacedores de tu palabra. Todo te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. No sé si usted se ha fijado que todos y cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra manera de vivir, desde nuestra niñez o desde que estamos en nuestra casa paterna, pues aprendemos ciertas conductas, aprendemos ciertas formas de ser. También depende mucho de nuestro círculo social, de nuestro trabajo.
compañeros de trabajo, aprendemos ciertas formas de ser y ciertas formas de vivir. En el matrimonio también sucede eso. Vaya, en todos los ámbitos lo podemos ver y lo podemos notar. Es por eso que es muy común que luego hagamos chistes de suegras. ¿Le ha sucedido? ¿Os ha escuchado? Se hacen muchos chistes de suegras. Se hacen muchos chistes de esposas, de esposos. Porque luego se hacen esos chistes porque de alguna manera sabemos que a veces pasan cosas. Por ejemplo, había un varón que me decía que si un hombre está solo en el bosque, un hombre solo en el bosque y está hablando, entonces ahí seguiría estando equivocado. ¿No, verdad? ¿Ya ve? No me lo entendieron. Está como, luego se lo explico. Se acerca a mí y yo le explico. No, luego otro día. Otro día. Quédese pensando en él. A lo mejor ahí en su casa se va a reír más noche. Así que muchas de nuestras luchas, muchos de nuestros problemas inclusive que nos creamos nosotros mismos día a día, tiene mucho que ver con nuestra manera de pensar. Tiene mucho que ver con nuestro pensamiento. Tiene mucho que ver en lo que creemos y tiene mucho que ver en qué tanto le creemos a Dios. Y muchas veces este sistema de creencias o este sistema en el que hemos crecido, aprendido a vivir, aprendido a actuar, nos limita para poder seguir aprendiendo otras cosas. Ahorita precisamente en la tarde platicaba con la pastora y le digo, muchos y la gran mayoría de nosotros pasa más tiempo con sus compañeros de trabajo que con sus familias, que con su esposo, su esposa, o que en la iglesia. Entonces terminan influenciados ¿por quién? Por los compañeros de trabajo. De repente podrá haber un compañero de trabajo que consideran que sabe mucho y es al que acudimos para que nos diga qué hacer porque es el que sabe mucho. Pero porque hemos puesto nuestra confianza en esa persona o porque como no tenemos más relación con otra gente que ellos, pues es a los que normalmente acudimos y platicamos y pasamos ahí un tiempo. Entonces, dependiendo de este círculo de amigos, es la manera que nosotros pensamos, es la manera en que nosotros actuamos. Y esto se convierte en algo que en la psicología le llaman estructuras mentales. Es algo que se queda grabado ahí en nuestra vida. Es algo que se queda grabado en nuestra forma de pensar. A ver, David y Cris, vénganse para acá, los dos. Así que dentro de las estructuras mentales del ser humano tenemos 3 áreas de conciencia. Una que es inconsciente, otra que es preconsciente y otra que es consciente. En la inconsciente es el lugar donde nuestra forma de vivir, crecer, pensar y soñar, vivimos de esa manera. Y actuamos y reaccionamos de esa manera porque es inconsciente, no nos damos cuenta. Otra que es preconsciente porque está como que entre una cosa y entre la otra. Y de repente estamos soñando y pensamos que lo queremos hacer como lo soñamos, pero nos damos cuenta que no es tan así. Entonces estamos como que entre una cosa y la otra. Y la consciente es la que sí pensamos y que sí nos limita a hacer ciertas cosas. Porque cuando estamos conscientes, bueno, pues sabemos que hay ciertas leyes o ciertas situaciones sociales o religiosas o de censura que no nos permiten actuar de esa manera. Entonces tenemos esas 3 formas de actuar del ser humano. Entonces, todo esto, ¿por qué se lo estoy platicando? Porque nosotros solamente podemos permitir que Dios actúe en nuestra vida cuando empezamos a tener un pensamiento correcto. Si nosotros tenemos un pensamiento que no es correcto,
Y hablando de correcto nos referimos a un pensamiento que esté distinto o diferente a la palabra de Dios. Entonces estamos permitiendo que Satanás actúe en nuestra vida. Se lo voy a decir en resumen, como yo siempre se lo digo cada domingo, porque usted está así con cara de que no me está diciendo el pastor, pero ahorita que le digo esto usted me va a entender a qué me refiero. ¿Se acuerda cuando le digo que nosotros podemos salir del rancho? Pero el rancho no sale de nosotros. Es eso. Es una estructura mental, porque nosotros ya tenemos una vida diferente, una vida nueva, una vida en Cristo, pero seguimos pensando como en el rancho y queremos seguir haciendo las cosas como en el rancho, porque así lo aprendí en el rancho, porque así lo hacía mi papá, porque así lo hacía mi mamá, porque así lo hacía mi abuelito, así lo hace mi hermano o mi hermana, así. Esas son estructuras mentales. Nos influencia todo ese pensamiento que está a nuestro alrededor y que de alguna manera nosotros crecimos aprendiendo esos comportamientos y esos códigos de conducta. Hacemos y seguimos haciendo según nuestra mente. Entonces, es por eso que muchos cristianos conocen a Jesús, pero seguimos teniendo pensamientos del pasado y seguimos teniendo pensamientos del mundo. Entonces, el enemigo, dígale como quiera, patota, Satanás, el enemigo se apropia de esas fortalezas para poder seguir controlándonos. Se apropia de eso. Y cuando nosotros empezamos a vivir de acuerdo a esas fortalezas, le damos entrada y le damos cabida a Satanás, porque abrimos la puerta para que él actúe. ¿Cuáles son de las principales fortalezas? Y me voy a ir muy rápido. Una de las principales fortalezas es nuestro estilo de vida, nuestro contexto familiar. Mire, nos la pasamos echándole la culpa a Satanás, pero realmente Satanás a veces ni se acuerda de nosotros. Es más, la mayoría de las veces no se acuerda de nosotros. Pensamos que nos envía legiones de demonios para controlarnos y controlar nuestra vida y nuestra voluntad, pero no es cierto. Nosotros lo que hacemos es que tenemos pensamientos que Él utiliza para movernos, para hacernos sentir, para que nosotros reaccionemos de tal manera o determinada manera. Entonces Él, por medio de un pensamiento, por medio de una idea que Él sabe que ya tenemos preconcebida, Él nos puede mandar una idea, un pensamiento que hace que nosotros reaccionemos de tal forma que ya sabemos y Él ya lo sabe. Son conductas que aprendemos, de papá, conductas que aprendemos de mamá, conductas que aprendemos de los abuelos, de muchísima gente que nos rodea. A veces son conductas inclusive de nuestros compañeros de trabajo o de nuestro medio ambiente. Mire, yo me acuerdo cuando estaba jovencito que se juntaban los cholitos ahí en la esquina y llegaba alguien nuevo. Al principio usted notaba que era nuevo, pero pasaban unos cuantos días y ya los veía caminando acá igual, acá cholos, ¿no? ¿Por qué? Porque era una conducta aprendida. Entonces ya él se vestía igual, ya traía cadena, ya traía ropa grande, ya era una conducta aprendida. Ese es el contexto familiar, es la primera fortaleza mental que tenemos que vencer. La segunda fortaleza es que nos formamos criterios y etiquetamos. La mayoría de nosotros, de acuerdo a lo que hemos vivido, crecido y aprendido, inmediatamente identificamos ciertos patrones y tendemos mucho a etiquetar. Y dígame si no es cierto, ¿verdad? Todos lo hacemos. A veces de una manera inconsciente, a veces de una manera muy consciente y a veces de una manera muy malvada. Pero todos lo hacemos o todos lo hemos llegado a hacer.
son también fortalezas que tenemos ahí y son costumbres arraigadas generacionalmente. Entonces, por eso es importante ir detectando todas estas fortalezas e ir saliendo de cada una de ellas. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y hablando de esto de etiquetar a la gente, mire lo que dice 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. La tercera fortaleza, esto se los estoy diciendo de esta manera porque son las más comunes, los que están identificados como más comunes. Esta tercera fortaleza es la crítica, la amargura, el resentimiento. En otras palabras, nuestra forma de pensar. Es la costumbre de juzgar, de criticar, de revelar la amargura y el resentimiento que tenemos en nuestra vida. Y esto sucede y lo podemos ver mucho cuando no perdonamos, cuando no sabemos perdonar o cuando no nos atrevemos a perdonar. Así que luego pasamos mucho tiempo tratando de que el Señor nos cambie, pero realmente lo que tenemos que hacer es nosotros esforzarnos en nosotros hacer el cambio. Y tenemos que aprender a perdonar lo más rápido posible. Otra cuarta fortaleza son los pensamientos puestos por el enemigo. Aquí sí le damos un espacio a esa área espiritual donde sabemos que luego Satanás viene y nos implanta un pensamiento y nosotros le damos rienda suelta y hacemos toda una telenovela. Ahí me preguntan que si el segundo punto, ¿cuál fue? Los criterios que nos formamos y etiquetamos. Usted sabe que Satanás no peca por nosotros, ni nos empuja a pecar, ni nos avienta para que pequemos. Satanás únicamente nos pone un pensamiento. Por ejemplo, dice, mira, ¿ya viste el teléfono ese cómo está desacomodado ahí? Y nadie te está viendo. Y tú necesitas un teléfono. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Y si yo le hago caso y digo, oye, sí es cierto y nadie me ve. Y me lo guardo. ¿Quién pecó, Satanás o nosotros? Nosotros. Así lo hace Satanás. Y todavía nuestro Señor Jesucristo dejó la vara más alta, porque dice que inclusive si nosotros con nuestro pensamiento pecamos, o sea, nos imaginamos lo que pueda suceder, ya desde ahí estamos cayendo en pecado. Y la quinta fortaleza mental son nuestros miedos. ¿A qué le tenemos miedo? Esa es una fortaleza bien fuerte. ¿A qué le tiene miedo? ¿A no traer dinero? ¿A andar en el vivebús? ¿A enfermarse? ¿A que se le suelte una baqueta al Kevin y le vaya a pegar en la cabeza? ¿A qué le tiene miedo? A lo que le tenemos miedo, eso también es una fortaleza que no nos impide cambiar. A no tener nada que hacer. Eso es algo bien tremendo. Así que tenemos que darnos cuenta de nuestros pensamientos y a qué le tenemos miedo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así dice 2 Corintios 10:4. Entonces aquí ahora sí empezamos con la prédica. Y vamos a leer Romanos 12:2. Es en serio, aquí empieza lo bueno. Todo lo anterior es para que nos demos cuenta cómo nuestra manera y nuestra estructura de pensar no nos dejan avanzar. Aquí nos da la solución Pablo.
Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos está hablando Pablo? Es algo que yo también ya se los he explicado de otra forma y voy a volverlo a hacer en 2 minutos, espero. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros nos conectamos con el Espíritu de Dios. Nosotros somos espíritu, alma, cuerpo. Y nuestra alma es lo que nosotros somos, nuestros pensamientos, nuestras fortalezas, nuestras estructuras mentales. Ahí están en nuestra mente, en nuestra alma. Y es lo que nosotros tenemos que empezar a cambiar, a renovar. Pero la única forma en que lo vamos a hacer es por medio de nuestra conexión con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, y ya también lo hemos predicado, es la verdad. Y la verdad nos va a hacer libres. ¿De qué nos va a hacer libres? De pecados, de nuestras cadenas, de nuestras estructuras mentales nos va a hacer libres. Pero tenemos que estar escuchando la palabra de Dios porque por medio de escucharla vamos a tener fe. Y por medio de esa palabra vamos a ser transformados en nuestro entendimiento. Y cuando nosotros empecemos a ser transformados en nuestra mente, pues nosotros, nuestra mente, que es la que mueve nuestro cuerpo también va a dejar de pecar. ¿Hasta ahí estamos? Ya ves, si se lo dije, se lo dije en menos de 2 minutos. Entonces Pablo nos dice, no se conformen a este siglo. Esto se refiere a que no podemos estar contentos ni conformes ni con el contentamiento de vivir como estamos viviendo. No nos podemos acomodar a la vida secular, a la vida que está viviendo el mundo en este momento, la forma en que vive el resto del mundo. Nosotros tenemos que ser diferentes. Ahora, en el mundo usted siempre va a recibir presión social, presión de la familia, presión del papá, de la mamá, del abuelito, de los vecinos, de los compañeros de trabajo. ¿Se está dando cuenta? Es todo lo que le dije anteriormente, que le fue generando una estructura mental. Entonces usted va a recibir presión de todos esos grupos sociales, de toda esa gente, para que usted viva de una manera igual que ellos. ¿A poco vas a la iglesia? Ay, no dejaría, pues si de aquí sales bien cansado, ¿cómo todavía vas a ir el miércoles? Y luego el domingo también levantarte para ir a las 11, no hombre. Es en serio, son los argumentos que mucha gente usa. No, yo estoy aquí bien, yo creo en Dios, pero ir tanto a la iglesia, eso es fanatismo. ¿Cierto o no? Así lo dice la gente. Eso es fanatismo. No, es que el pastor está mal, los quiere tener ahí 24/7. ¿Sí me estoy explicando? Pero ¿qué acabamos de decir? La única forma de poder ir renovando eso es estar en contacto con gente que piense igual que nosotros y poder estar en contacto con la palabra de Dios. De otra forma, voy a seguir pasando más tiempo en el trabajo, en la oficina, en las tarimas, en las tortillas, en los oxxos. Entonces, ¿de quién me voy a influenciar? ¿De la palabra de Dios o de lo que la gente dice? De lo que la gente dice. Entonces, vivimos en un mundo que nos va a estar presionando y forzando para cambiar las verdades de Dios por las mentiras que ellos pueden decir y contar. Y no estoy diciendo que sean mentirosos, sino me refiero a que ellos pueden decir muchas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y si van en contra de la palabra de Dios, entonces no es una verdad.
Y si no es una verdad, entonces ¿qué es? Una mentira. Muchos cristianos caen en esta presión, de verdad. Y no es que yo esté a dale y dale, pero es que tenemos que estar muy apercibidos, de veras. Tenemos que aprender a tener discernimiento. No porque en algún lado diga cristiano o alguien diga, yo soy cristiano. O sea, hay que ser más apercibidos, hay que tener más discernimiento. Por eso la Escritura dice, por sus frutos los conocerás. Hay mucho cristiano que cae ante esta presión. ¿Y qué quiere decir caer a esta presión? Que no se congregan, que van de vez en cuando, que no leen, que no oran. Mire, las estadísticas son escalofriantes. Un alto índice, no he revisado las estadísticas recientemente porque yo traigo a veces otros datos. Pero las estadísticas hablan de que la gran mayoría de los cristianos no abre su Biblia más que el domingo. Otra gran mayoría no ora más que el domingo. Y otra gran mayoría solamente adora al Señor el domingo. O sea que son cristianos de domingo. Y eso cuando vienen. Porque a veces tampoco, porque no hay tiempo. Porque buscamos ser aceptados por la gente del mundo y no por Dios. Es más importante que nos acepte el mundo que nos acepte Dios. Pero sabemos que si buscamos la aceptación del mundo vamos a perder la aceptación de Dios. No os conforméis a este siglo. Tenemos que ser transformados, no podemos ser como la demás gente de este siglo. Mire, podemos ver cada día más cómo los jóvenes viven y son influenciados. Cada día más. Y son influenciados por las redes sociales, son influenciados por los amigos. Y son influenciados en todos lados. Mire, los jóvenes siempre han sido carne de cañón para muchísimas cosas. Para la política, no se diga. Los más grandes movimientos políticos los empiezan a gestar con los jóvenes. Porque con los jóvenes, como no tienen mucha experiencia de vida, fácilmente los pueden envolver. Y el joven normalmente busca ser aceptado en grupo, en manada. Por eso se hacen pandillas, por eso se hacen grupos. Entonces son muy fácilmente manipulables. Hace unos días leía y lo iba a compartir, nada más que se me movió ya de ahí del Face y ya no lo encontré, pero lo voy a buscar para compartirlo. Y era un joven que publicaba y decía algo como que yo escucho a mucho joven cristiano que se queja de ser cristiano y se quiere ir al mundo. Pero el problema es que muchos lo dicen y lo hacen como cuando empiezan a fumar. Cuando yo era joven, yo tuve muchos amigos que empezaban o que querían probar lo que era fumar. Y empezaban ahí a fumar, que en el receso, que en la prepa, que inclusive tuve amigos que desde secundaria probaban el cigarro. Y cuando ya los veía uno que fumaban mucho, le decía, oye, ya estás fumando mucho, entre amigos, ¿verdad? De la misma edad. Y decía, no, es que es nomás aquí para estar cotorreando y cuando yo quiera, lo dejo. ¿Qué cree? Ahorita son cincuentones. ¿Y qué cree? Todavía no lo quieren dejar. Todavía no lo quieren dejar. No pudieron dejarlo. Así le pasa a mucha gente. Hay muchos chavos cristianos que dicen, no, ¿por qué? Qué aburrido. ¿Y por qué yo no puedo hacer lo que hacen mis amigos? Y decía el escrito ese del que les estoy hablando. Muchos se van para tener testimonio, para probar, para ver. Y la mayoría no regresa. Y no solamente no regresan, sino que se les hace un cúmulo de consecuencias que terminan destruyendo su vida. Terminan destruyendo su vida. Y es algo real, ¿eh? O sea, hay números de eso. Así que
no nos dejemos presionar por el mundo. Así que Dios quiere estar contigo y no importa lo que digan tus amigos. Y es por eso que tenemos que pelear espiritualmente, tenemos que seguir orando y tenemos que seguir viviendo de acuerdo al sistema de valores de Dios, no del mundo. Luego nos dice el Señor por medio de Pablo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto quiere decir que primero que nada tenemos que darle todo nuestro ser a Dios. Y número 2, nada tenemos que darle al mundo, sino que tenemos que ser transformados. Y transformados en el original se refiere a metamorfosis. Y hace poco la pastora hablaba de esto y es como una oruga que entra en su capullo. Y cuando esa oruga sale del capullo, ya no es oruga, es una mariposa. Se transformó, se transforma, se convierte en algo diferente. Así que nosotros cuando recibimos a Cristo tenemos que ser transformados de tal manera que ya no vamos a ser una oruga más, sino tenemos que ser ahora como una mariposa, tenemos que ser transformados, tenemos que cambiar. Y ese cambio tiene que ser como el capullo, tiene que ser una transformación que viene de adentro del capullo hacia afuera. Esa transformación tiene que venir de nosotros, que nosotros aceptemos y querramos cambiar. Si no lo hacemos de esa manera, únicamente se va a convertir en religión y nuestra transformación no va a ocurrir. No vamos a ser transformados. Y la razón por la que no mostramos nuestra transformación en el exterior, o sea que ya somos transformados, es porque no hemos sido transformados en el interior. En otras palabras, la razón por la que usted no da fruto es porque usted todavía no es cambiado por dentro. Si usted todavía no da fruto es porque su transformación interna no se ha dado. Sigue usted viviendo en el rancho. No vive ahora su nueva vida. Sigue viviendo allá en el rancho. Su transformación no se ha dado, no se ha concretado. Si no hemos sido transformados en el interior, es porque aún estamos siendo controlados o nos hemos conformado con el mundo. Y no nos hemos rendido a Jesús, no nos hemos rendido a su palabra. Tenemos que ser completamente de Cristo. Tenemos que tener una relación con Él. Mire, déjeme, le voy a decir algo. Y lo voy a tener que decir así. Nosotros cuando empezamos a tener novio, novia, nosotros queremos tener relación con esa persona. Creo que el domingo les hablaba también de esto. Y queremos pasar tiempo con esa persona. Y queremos estar con esa persona. Y finalmente, en la mayoría de los casos, nos casamos con esa persona. Porque queremos tener una vida con esa persona. Cuando venimos a la iglesia, debe de ser lo mismo. Tenemos que enamorarnos de Dios, tenemos que enamorarnos de Jesús, de su palabra y querer seguir creciendo en su palabra y vivir casados con su palabra. Se lo voy a poner de otra manera porque el domingo pasado me dijeron algo que me impactó mi vida. Usted viene aquí para tener una relación con el Señor, no para aprender. Esto no es escuela. Esto no es escuela. Sí aprendemos versículos, sí aprendemos cómo vivir, sí aprendemos cómo hacer muchas cosas de acuerdo a la palabra de Dios, pero lo que tenemos que venir a hacer es a enamorarnos más de Dios. Y si venimos nada más por una cuestión secular así de que, es que vengo a ver ahora qué me enseña nuevo. No es así. Definitivamente no es así. Ahora, sí aprendemos cosas nuevas, se lo vuelvo a repetir. De lo que hemos aprendido,
¿cuánto usted aplica? ¿Cuánto vive realmente? Usted sabe que esa es la oración de cada prédica. ¿Cuánto aplica? ¿Verdaderamente está siendo transformado? ¿Verdaderamente vivimos una vida en Cristo? Yo hace meses atrás o años atrás yo les decía, ¿para qué escucha tantas prédicas en el YouTube? De esas 20,000 que escuchan en el YouTube, ¿cuál aplica? ¿De qué le sirve escuchar tanto? Agarre una y empiécela a vivir. Una. Por eso la palabra de Dios nos habla de que escudriñemos la palabra. No nos dice, lean todo de Génesis, Apocalipsis y a ver qué aprenden. No, nos dice, escudriñe. Escudriñe. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Por eso es importante estar aquí. Y si a usted me escucha que le repito y le repito y le repito, discúlpeme, pero solamente así a veces se aprende. Mire, yo me he sorprendido de que de repente llega alguien y me dice, pastor, fíjese que vi la prédica de no sé quién, y me cayó este 20. Ay, santo Dios. Le digo a la pastora, tengo como, es más, te las puedo enseñar, tengo como 10 prédicas hablándole de eso. Pero gracias a Dios ya le cayó el 20 por allá. ¿Sí me estoy explicando? Por eso tenemos que estar, dale y dale y dale. En una ocasión, el domingo les decía esto, una persona secular me decía, oye, ¿por qué ustedes los evangélicos se saben tantos versículos? Le digo, porque estamos repite y repite y leyéndolo y leyéndolo. Y cada vez encontramos cosas diferentes. Y cada vez el Señor nos dice algo distinto. Y cada vez vemos un enfoque diferente. Y cada vez nos impacta de manera distinta porque nuestro vivir de ese momento o nuestra necesidad de ese momento es otra. Y podemos ver cómo la palabra de Dios sigue viva. Por eso es viva, porque se va adaptando a cada momento de nuestra vida. Así que tenemos que pertenecer ahora al Rey de Reyes, al Rey de los cielos, y no pertenecer al reino de las tinieblas. Tenemos que transformar nuestra mente. Tenemos que ser renovados. Tenemos que ser reordenados, modificados, ajustados a la manera de pensar. Porque si todavía seguimos pensando como en el rancho, después de venir a congregarnos varios meses o años, pues entonces algo no está pasando. ¿Se acuerda de la parábola del sembrador? Que cuando caía la semilla en determinado tipo de tierra, a veces crecía, a veces se la comían los pájaros, a veces crecía pero la apagaban las espinas. ¿Sí recuerda esto? La tierra somos nosotros. Si la palabra de Dios aún no ha florecido en nuestra vida, aún no hemos sido cambiados internamente, transformados, entonces tenemos que mover ahí nuestra tierra, tenemos que abonarla, algo tenemos que hacer, tiene que florecer. Tenemos que empezar a tener los pensamientos de Dios, pero eso no sucede de la noche a la mañana. Y eso se lo voy a volver a decir. Mucha gente dice, es que tenemos la mente de Cristo. Espéreme, pero no es cierto. O sea, cuando alguien recibe a Cristo, ¿a poco al día siguiente ya tiene la mente de Cristo? No, no la tiene. No la tiene. Es una realidad. Hay gente que tiene 15, 20 años en el Evangelio y no la tiene todavía. ¿Por qué? Porque no ha sido transformado. Y esto va a suceder cuando nosotros empecemos a permitir que la vida de Cristo nos empiece a cambiar, a transformar. Pero nosotros tenemos que hacerlo. O sea, si estamos nada más sentados orando, Señor, cámbiame. O en el teléfono, ¿verdad? Señor, cámbiame, pero aquí estoy. No va a pasar. Es como cuando usted está en el trabajo se hace solo.
Es más, en la casa los trastes se lavan solos. Y si le ora al Señor, ¿se van a lavar los trastes? Es más, si le ora, ¿se va a trapear la casa? Lo mismo pasa en nuestra vida. Tenemos que agarrar el jabón con el agua, lavar los trastes. Tenemos que agarrar el trapeador, tenemos que agarrar la escoba. Tenemos que agarrar nuestra vida y esforzarnos en orar, en leer la palabra, en hacer lo que Dios nos dice. Si no, nuestra vida no va a ser transformada. Así que, ¿cómo va a poder usted identificar a una persona si ha sido transformada o no? Por sus frutos, ¿verdad? Y por su manera de reaccionar. O si acepta o rechaza lo que Dios dice. O si acepta o rechaza lo que está en el mundo. Mire, voy a aprovechar en estos próximos meses un día para hablarle de esto y predicarle o dedicarle el tiempo únicamente a esto. Nosotros como cuerpo de Cristo también somos ciudadanos y también tenemos que ir a votar. También. Si a mí me pregunta cuál candidato es más cristiano que el otro, le puedo decir que ninguno de los tres, de los que van al presidente, ninguno de los tres es cristiano. Ninguno de los tres está apegado a la Biblia, ninguno. Y lo digo así derecho, ninguno. Pero tenemos de pronto que tomar una decisión. ¿Cuál es el menos peor? Se lo digo así con todas las letras, ninguno de los tres me gusta, ninguno de los tres es bueno. Las propuestas que traen muchas propuestas que no van en contra de la palabra de Dios, así se lo digo desde ya. Así de sencillo. ¿Cuál es bueno? Ninguno. Pero tenemos que elegir al que haga menos daño. No voy a decirle cuál, usted tiene que tener ese discernimiento, pero tiene que darse cuenta de la realidad. Mire, la Escritura nos habla con toda claridad y nos dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y luego también la Biblia nos habla de que tenemos que ser apercibidos de los tiempos como los hijos de Isaacar. Y yo veo que el pueblo de Cristo está más dormido que nunca. De veras no saben ni quiénes, a veces no saben ni quiénes son los candidatos. Es en serio. Y no quiere decir que se meta en la política, no, pero tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar alertas. Mire, yo me sorprendo que a veces ponemos anuncios, letreros, pósters y la gente no los lee. Publicaciones en el Facebook con precio y la gente preguntando, ¿cuál es el precio? Con la fecha, oiga, ¿cuándo es? Con el horario, oiga, ¿qué hora va a ser? Sí pasa. Oiga, ¿en dónde? O sea, de veras, tenemos que estar más alertas, hermanos. Tenemos que estar más apercibidos. Yo sé que luego andamos llenos de cosas y no tenemos tiempo para otras cosas, pero por lo menos enterarnos. Mire, a mí no me gusta el fútbol, pero yo sé si ganó el Cruz Azul, yo sé si ganó el América. Ahorita iba a estar jugando la selección femenil, ¿verdad? Contra Brasil. No me gusta el fútbol, pero me entero. Digo, nomás como para darle un ejemplo que no necesita usted ser experto, pero puede apercibirse. Y es un ejemplo a lo mejor muy simplón, pero tenemos que estar muy apercibidos. Porque no todo el que le diga a Jesucristo Señor, Señor, va a ser real. En eso tenemos que estar muy listos. Y dice, termina diciendo el Señor por medio de Pablo, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso quiere decir que hay un beneficio, pero ¿cuál es ese beneficio? Pues la voluntad de Dios. Y es la voluntad de Dios en nuestra vida.
tenemos que saber, y yo sé que ustedes lo saben, que todos y cada uno de nosotros tenemos un plan de Dios. De verdad, todos lo tenemos. Y cuando aceptamos a Cristo, nosotros entramos en ese plan. Déjenme le explico algo que me acabo de acordar. Es que luego me pasan cosas que digo, esto les tengo que decir. Y a veces en la prédica me meto en un tema y ya se me olvida. Y ahorita me acabo de acordar de esto. Mire, nosotros en Cristo tenemos que ayudar, tenemos que orar, sí. Pero luego a veces hay mucha gente que nos pide oración por gente que ni cristiana es. No quiere decir que no ore por ellos. Pero ahí la oración es un poquito diferente. Porque sí le podemos pedir al Señor su sanidad o la situación que esté viviendo, pero sobre todo tenemos que pedirle por salvación. Porque si no está esa persona en el plan de Dios, el Señor no va a meter sus manos. La Escritura no lo dice. No es porque seamos mala persona o porque no lo querramos hacer, de veras que no. Es porque el Señor, así es justo. Y nos movemos de acuerdo a su palabra y de acuerdo a su justicia. Y si el Señor nos dice que la salvación y el pueblo de Él es por medio de aceptar a Cristo, pues quien no lo está aceptando no está dentro del plan de Dios. Podemos orar y que el Señor le mande pueblo y que el Señor le dé salvación, que llegue alguien y llegue a la salvación, pero es algo muy diferente. Entonces, eso fue un paréntesis porque me acordé de eso. Son a veces pequeños detalles que en nuestra vida cristiana a veces desconocemos. Y a veces no preguntamos o a veces nos da pena preguntar. Así que el plan de Dios en tu vida es desde que tú recibes a Cristo hasta que vayamos a estar enfrente de Él para darle cuentas de lo que hicimos con la salvación que Él nos dio. ¿Se acuerda de eso? Eso ya se lo he predicado como 3 veces. Todos vamos a ir delante de Dios a enfrentar juicio en el trono de Cristo, en el tribunal de Cristo. No es el trono blanco, esa es otra cosa, es el de Apocalipsis para los que no vayan a recibir a Cristo. Entonces, ese día vamos a dar cuentas, ya sea porque nos adelantamos al Señor o porque es el rapto, ¿ok? Pero el Señor tiene un plan y tiene una herencia. Pero el asunto y el problema es que nos desviamos de Él a cada rato. O sea, como en el GPS, damos la vuelta equivocada cada vez. Y tenemos el arrepentimiento, que eso nos ayuda a volvernos a enfocar. Pero el Señor, pues está al pendiente de nosotros, pero a nosotros nos encanta dar la vuelta equivocada. Tenemos que trabajar más en no equivocarnos. La buena noticia es que si nos rendimos a Jesús y no nos dejamos moldear por el mundo, Él va a seguir trabajando en nuestra vida. Él va a seguir trabajando en nuestra transformación, en nuestra herencia. Él va a venir a nosotros. Él va a estar cada vez trabajando en nosotros. Y yo sé que todos y cada uno de nosotros en algún momento va a probar y va a ver la voluntad de Dios trabajando en nuestra vida. Proverbios 3, versículos 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mire, el truco, ahí le va el tip, es un tip. El truco no es que usted haga un plan, usted haga su agenda y luego le diga al Señor, Señor, orando, ¿verdad? Señor, ayúdame a que esto sea de esta manera. No, no es así. Nosotros queremos hacer nuestra voluntad y luego queremos meter a Dios ahí. No es así. Tenemos nosotros que entrar en la agenda de Dios y luego, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Es diferente.
Señor, si está en tu voluntad este proyecto, este rollo, Señor, muéstrame, dime cómo. O abre las puertas para que se vaya desarrollando, para que vaya haciendo. ¿Sí me estoy explicando? Normalmente nosotros queremos llevar nuestra agenda y luego meter a Dios ahí. Y no es así. Él te va a llevar por sus caminos. Eso significa que va a cumplir su propósito contigo. Pero tenemos que estar operando en la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar según el sistema de valores de Dios. Según el sistema de valores de Dios. Y cuando lo hagamos de esa manera, Él nos va a guiar de una manera correcta. Ahora, lo mejor de todo esto que les estoy hablando esta tarde, es que si no lo hemos hecho de esa manera, a partir de hoy podemos tomar esa decisión. A partir de hoy podemos cambiar. A partir de hoy podemos empezar a hacer lo correcto. A partir de hoy podemos empezar a vivir diferente. En Cristo tenemos esa oportunidad. Mientras estemos aquí en vida, todavía lo podemos hacer. Todavía lo podemos hacer. Porque tenemos que estar trabajando de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad, en sus propios términos, no en los nuestros. Tenemos que estar viviendo como Él nos dice que vivamos. Y mire, yo le puedo asegurar que una de las mejores experiencias que usted va a tener en su vida es empezar a ver cómo Dios transforma su mente, nuestra mente. Pero tenemos que caminar de acuerdo a lo que Él nos dice, hacer lo que Él nos dice, aprender lo que Él nos dice. Es muy importante que nos dejemos guiar por el Señor. El Señor quiere guiarte a partir de hoy. Y quiere guiarte a partir de hoy porque quiere darte un mejor futuro. Y quiere darte una vida según su perfecta voluntad. Así que quiero cerrar leyéndoles este pasaje, esta porción. Que se encuentra en Filipenses capítulo 4, a partir del versículo 8. Dice Filipenses así: por lo demás, hermanos, pacto vivo, por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste, es oísteis ahí, ¿verdad? Pero no es oístes, oíste y viste en mí, les dice Pablo, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros, con ustedes. Fíjense qué poderoso esto que dice Pablo, porque dice lo que aprendiste. Yo les decía que venir aquí es tener una relación con Dios, no es una escuela. Sin embargo, aprendemos a vivir de una manera diferente. Lo que recibiste, o sea, de aquí todos recibimos del Señor, y todos y cada uno de nosotros aprendemos de todos. Por eso es importante congregarnos. Por eso es sumamente importante congregarnos. Lo vuelvo a repetir, es sumamente importante.
porque usted es parte de un cuerpo. Oíste, ¿qué oyeron? La palabra de Dios. Y viste, ¿qué vieron? Cómo se vive, o sea, vieron el ejemplo. Por eso yo les hago siempre la observación que hacer discípulos no es hacerlos hacer la oración para recibir a Jesús nada más, sino es hacer discípulos. Y un discípulo es dar ejemplo. Oíste y viste. Eso hagan. Eso hagan. Otra razón más para congregarnos, porque así podemos ver lo que hacemos unos a otros y nos fortalecemos, nos ayudamos, aprendemos, nos apoyamos, nos levantamos, nos animamos, nos echamos porras. Para eso sirve. O dígame si alguno que otro de por aquí de entre nosotros ha tenido un problema. Acudimos a nosotros, a la congregación, a Pacto Vivo, porque somos familia. ¿Sí o no? Luego se nos atora la carreta y andamos buscando al mecánico, se nos atora la carreta y andamos buscando al maestro que pone banquetas, al que corta uñas, al que corta pelos, al que andamos siempre apoyándonos unos a otros. Por eso es importante. Así que lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste, eso hagan. Cuando empecemos a actuar de esa manera, congregacionalmente, es cuando vamos a derribar nuestras fortalezas mentales. Porque todavía traemos muchos tapujos ahí del rancho. Y ya no vivimos en el rancho, ahora vivimos en Cristo. Así que lo primero que tenemos que hacer es reconocer todas esas cosas que necesitamos cambiar. Segundo, tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios. No hay atajos, no hay pastilla milagrosa para bajar de peso. Tenemos que escuchar y leer la palabra de Dios todos los días. Le voy a pedir que si no tiene Biblia, consígase una de papel. Yo sé que la mayoría la trae en teléfono. Cómprese una de papel y empiece a cargar, aunque sea para ver si hace pesas. Ya si no la abre, por lo menos se va a poner fuerte. Si tiene niños, cómpreles también una Biblia. Mire, ahí andan las maestras batallando porque los niños no traen Biblia. Cómpreles una Biblia de papel, no en el teléfono. Ya le dije, segundo, no hay atajos. Tenemos que leer la palabra y escuchar la palabra de Dios. Y número 3, tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos a que se sometan a Dios. Y tenemos que trabajar para que esto suceda. Tenemos que trabajar para cambiar. Tenemos que trabajar para hacer nuestra nueva rutina. Porque cuando logramos hacer eso, vamos a ser transformados en esas personas nuevas, con mente renovada. Y ahora sí, con una mente más parecida a la de Cristo. Libres, alegres, prósperos, que no tengan limitaciones mentales, que no tengan peros, que no tengan trabas, que busquen siempre el cómo sí y el no, no puedo. El cómo sí. Y sobre todo estas nuevas generaciones están muy acostumbradas al no puedo si no tengo esto o tengo lo otro. Pero tenemos que buscar el cómo sí con lo que sí tengo, con lo que el Señor ha puesto en tus manos. Y con el poder divino vamos a derribar esas fortalezas. Porque las armas con las que luchamos, ¿qué creen? No son de este mundo. Así que póngase de pie. Vamos a adorar al Señor, porque Él quiere tener una relación con usted.
Él quiere mostrarles su plan, pero Él necesita que podamos ser renovados y transformados en nuestro entendimiento, en nuestra mente. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que por medio de Jesucristo tu Hijo, nosotros nos hemos acercado a ti de tal manera que podemos conocer la verdad, y por medio de esa verdad vamos a ser transformados en nuestra vida. Vamos a ser transformados de tal manera que demos mucho fruto, y que ese fruto que nosotros estamos dando es para que otra gente lo pueda recibir, lo pueda comer y también pueda ser transformado. Así que te damos ya gracias, Señor, porque pensaste en cada uno de nosotros, porque estamos dentro de tu plan. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.